Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema, la justicia no es por obra de la ley, es por gracia. 9ª parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, el poder de obrar justicia, vino por medio de Jesucristo para salvación a todos los hombres, para ser libres del pecado. Mediante la redención nos rescató. La gracia solo puede ser recibida por la fe, oyendo y haciendo la palabra del Señor. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 9, 10 y del 14 al 18. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Escucha con atención lo que nos habla el Señor aquí en la carta a los Hebreos. Dice aquí: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Y por qué, siendo Dios, Jesús dice que fue hecho un poco menor de los ángeles? Pues cuando fue hecho hombre, porque es que la esperanza de nosotros es ser como los ángeles que están en el cielo. Por eso el Padre Nuestro reza: que se haga la voluntad de Dios en nosotros, así como en los ángeles que están en los cielos. Dice: coronado, Jesús coronado de gloria en Dios y de honra. Vino con la verdad y la justicia de Dios. ¿Y por qué? Dice: a causa del padecimiento, o sea, del sufrimiento de la muerte, porque ese era lo que le esperaba en la cruz, para que por la gracia de Dios, escucha, gustase la muerte por todos, o sea, sintiera la muerte por todos. Y allí que es el único Salvador de los hombres y del mundo, porque convenía a aquel, a Jesús,
el Verbo de Dios, por cuya causa son todas las cosas. O sea, Dios mandó y existieron las cosas, Dios ordenó y fueron hechas a través de Jesús, el Verbo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria de Dios, porque acuérdate que en Cristo es que recibimos la potestad de ser hijos, en su imagen y semejanza y en su carácter, el carácter de Dios, en perfección y en santidad. Por eso enseguida dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, esto quiere decir perfeccionarse por aflicciones, que nosotros en Cristo somos perfeccionados a través de las aflicciones. Cada vez que un cristiano comete pecado, va a recibir aflicciones. Y debemos entender que para evitar las aflicciones tenemos que saber comportarnos en rectitud, en justicia. Acuérdate bien y nunca te olvides. De resto, si tú vas a ser un cristiano que vas a estar cometiendo errores y equivocaciones continuamente, pues vas a vivir muchas aflicciones. Dice que perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, o sea, Jesús. Por eso Él pasó por muchas aflicciones. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, desde Adán y Eva hasta nosotros, Él también participó de lo mismo. Él también participó de carne y sangre, pero a diferencia que fue sin pecado, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el poder de la muerte. Esto es al diablo. La palabra diablo quiere decir adversario, perverso, maligno. Y nunca olvides que el diablo se alimenta del polvo y la carne del hombre fue hecha del polvo de la tierra. De allí que el diablo se alimenta de los malos deseos, malas pasiones, malos placeres. Así que cada vez que un cristiano permita esto en su vida, ahí va a tener encima al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, nosotros cuando escuchamos la palabra, lógicamente nos da temor de la muerte espiritual y de la muerte física. Por eso tenemos que llenarnos de la vida de Dios, porque de lo contrario vamos a ser destituidos de la presencia del Señor. Nunca olvides esto. Nosotros nos tenemos que llenar de vida ahora que estamos vivos, porque así mismo vamos a tener la esperanza de la resurrección en Cristo, por el Espíritu que nos ha sido dado. Entonces dice para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, que eso hemos sido nosotros, durante toda nuestra vida, sujetos a servidumbre, o sea, esclavos del pecado. Y todavía cuando éramos conscientes de que obrábamos mal. Por lo cual Jesús debería ser en todo semejante a sus hermanos, porque ese ha sido el propósito desde antes de la fundación del mundo, conformar con cada persona en el mundo la familia celestial, siempre y cuando aceptemos vivir la gracia del Señor, que es a través de Cristo y a través de la fe. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, Él fue propicio a los pecados y a la vez nos reconcilió con Dios. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso es importante la palabra en nosotros, porque es la presencia del Espíritu de Cristo y asimismo vamos a ser socorridos en cada tentación. Escrito está en el profeta Isaías, capítulo 53. Dice: todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Nos habla Dios ahora aquí en boca del profeta Isaías y dice: todos nosotros nos descarriamos, o sea, nos desviamos de los caminos del Señor. Cada cual se apartó por su camino, o sea, por su propia voluntad. Acuérdate que Dios nos dio libre albedrío. Mas Jehová cargó en Jesús el pecado cuando nos descarriamos, porque de seguro que cada vez que nos desviamos del camino del Señor vamos a cometer pecado. Vamos a obrar en nuestra propia prudencia o en los deseos de la carne. Por eso dice: mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. O sea que él murió por todos los pecados de los que no tienen piedad para con su prójimo, por los pecados de aquellos que se apartan de los caminos del Señor y de pronto en las misericordias de Dios vuelven. También por todos los pecados de los ricos, porque Dios considera digno a cada ser humano de la salvación. Dice, por eso dice: tanto amó al mundo que dio a su Hijo en sacrificio a la cruz. Dice: aunque nunca hizo maldad Jesús, ni hubo engaño en su boca, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, lo que sufrió en la cruz, experimentado en quebranto, en aflicciones, fue menospreciado, desechado, y no lo estimamos. Muchas veces no consideramos bien la obra que él hizo en la cruz. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, o sea, maltratado. Tuvo heridas en todo su cuerpo, empezando desde la cabeza hasta la planta de los pies, por la corona y esas puntillas con que atravesaron sus pies. Y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, o sea, el castigo por nuestra paz fue sobre él, para que nosotros en justicia de verdad pudiéramos vivir la paz, esa justicia que nos da Dios por gracia en Cristo a través de la fe. Dice: no hay parecer en él. Mira, fue tan molido, maltratado en la cruz del Calvario, que no había parecer en Jesús. Hasta allá fue el extremo de la crucifixión. No había hermosura, quedó totalmente desfigurado. Mas dice la palabra que le veremos más inatractivo, para que lo deseemos. ¿Por qué vamos a desear a Jesús? Lo vamos a desear, aunque quedó sin atractivo, desfigurado, lo vamos a desear en su bondad y en su santidad, por lo que la entrega con la que fue capaz de llegar hasta la cruz por amor a nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Es importante que nosotros, cada vez que pasemos por tiempos de angustia, de dolor, le aprendamos a Jesús. Aprendamos a enmudecer y no abrir nuestra boca, para no darle lugar al pecado, a la incredulidad de Dios. Tenemos que aprender a soportar, a aguantar, a tolerar, a sufrir.
el Señor te siga llenando de gracia. Amén.